Y retomemos lo que hicimos la vez pasada. Pero una consulta, Señor. ¿se va a compartir la clase? Este cambio está en la Sí, pues yo acabé de entrar a Google y voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, si él está ahí conectado de una vez. Listo, entonces ahí ya debería estar escuchando, viendo o algo por el estilo. Entonces, a ver, recordemos la vez, pero bueno, ¿qué vimos allí? Básicamente nuestro algoritmo High Climbing, que fue lo último que vimos, ¿cierto? Y lo que hicimos fue un pedacito para la definición de la función que íbamos a optimizar, en este caso una esfera en 2 dimensiones. Y bueno, importábamos aquí las librerías del caso. Aquí teníamos el algoritmo de gradiente descendente, ¿cierto? Descendente porque íbamos a buscar el mínimo, ¿cierto? Dábamos los puntos iniciales en X y Y que se querían tomar de arranque. Y pues aquí iniciaba el proceso. Se tomaban esos puntos de arranque, se guardaban en la historia los mejores resultados. Y después en un proceso iterativo, por un número de iteraciones específicas, se hacía una modificación a una nueva posición, en este caso un X2 y un Y2. Esa nueva posición era basada en la posición en la que estábamos, que era la posición X y Y le sumábamos pues un pequeño cambio en la posición. Y con ese pequeño cambio, pues mirábamos cuál era el valor de aptitud, en ese punto, cuál era el valor z de esa función. Y con eso preguntábamos si esta nueva valor z es mejor que la anterior. Y si es mejor que la anterior, entonces cambiábamos los valores x y y. Aquí nos faltó una cosa. Y es que cambiamos x y y, pero también nos toca cambiar f de x igual a f de x2. ¿Sí? O sea, yo necesito saber que cambié mi posición y que ahora en esa posición mi valor de actitud es el valor que ya habíamos calculado, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, aquí hay otra cosa, este valor de f de x, yo puedo sacarlo más bien de aquí, ponerlo acá arriba, apenas calculé, bueno, definí el valor de x y y, su posición, y pues aquí no vuelvo a calcularlo, sino simplemente agrego el valor f de x, ¿sí? Ahora, para que, buenas, creo que tampoco conocían a Camilo, preséntate Camilo. Mucho gusto, Cristian Camila, soy estudiante de la maestría de simultáneos. Bueno, entonces, adicionalmente para no tener rollos de que aquí se llama x, y y f de x como si fuera solamente la primera dimensión, vamos a llamar esta f de x, la vamos a llamar f de posición. O sea, en la posición en la que estoy, que está compuesto en este caso por 2 dimensiones, x y y, ¿cuál es el valor de z o el valor de la función objetivo? Entonces así nos enredamos un poquito menos. Y lo mismo, cuando aquí calculo x y y, pues vuelvo y tengo un f de pos 2, ¿sí? Entonces, la posición, la segunda posición, estoy parado aquí y voy a probar acá, ese pos 2, pues necesito que tenga esas dos posiciones x2 y y2, y cuánto vale allí la función. Entonces, básicamente es para que tenga un poquito más de legibilidad el algoritmo. Entonces, aquí estaríamos así, esto sería pos 2, ¿cierto? Y por acá x, y aquí yo volvería a calcular otra vez el valor de x, y. ¿Para qué lo vuelvo a calcular si ya lo tengo almacenado? Lo tengo almacenado en una variable. ¿Cuál variable? F de pos. ¿Sí? Para los valores x y y tengo eso calculado. Y es importantísimo esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque en un algoritmo, normalmente, en un algoritmo metaheurístico, normalmente lo que más consume tiempo es la evaluación de la función objetivo. ¿Sí? En este caso es simple, es x2 más y2, o sea, es una esfera, es muy sencillo, pero en la vida real el problema
donde radica la complejidad o el gasto computacional normalmente es en la función objetivo. Entonces, yo puedo dejarla como estaba, pero pues gasto más cómputo, ¿cierto? Si ya lo calculé aquí, ¿cierto? Ya lo calculé, lo tengo almacenado ese valor en una variable, pues simplemente lo almaceno, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con eso porque normalmente es uno de los errores importantes que se cometen, ¿sí? Lo que se pretende es almacenar solamente donde hubo cambios, donde se encuentra, donde O sea, mejoró. sí, recordemos que Entonces falta habría que darle más indentación a la línea. no, ya te entendí la pregunta. Aquí estamos buscando es que nos registre el valor de la función objetivo que se ha encontrado en cada iteración, la mejor. No importa si cambió o no cambió, ¿cierto? Eso después nos va a permitir hacer, por ejemplo, lo que se conoce como un gráfico de convergencia, ¿cierto? Entonces, si usted ve un gráfico de convergencia en donde usted está buscando minimizar, pues va a haber una curva en donde en el tiempo él va cayendo, ¿cierto? Pero va a haber momentos en donde se quedó derecho, ¿sí? Ese se quedó derecho fue porque probó y no encontró una mejor solución, entonces se queda con la que está. Volvió y probó y no encontró una nueva solución, entonces se queda donde está. Y ahora sí encontró otra y cae un poquitico, ¿cierto? Eso es una curva de convergencia, tratamos de sacarla hoy también para que la veamos. Entonces, acá se guardan los históricos de cada iteración, básicamente, ¿sí? ¿Cambia o no cambia? Respecto al XY inicial. Con respecto al XY en el que yo estoy. Porque recuerda que yo arranco acá de un XY inicial, pero acá lo cambio si me moví. Entonces acá en donde lo guarda sería X2. Es que depende de lo que se piense hacer. No, mira, aquí lo que estamos haciendo es que yo estoy poniendo un nuevo punto de prueba basado en el anterior. Sí. Ahora, si ese punto de prueba tiene mejor calidad, que en este caso es menor que, o sea, es minimización, entonces modificamos las posiciones X y Y con base en esa nueva posición, ¿cierto? Y finalmente hago el histórico de X, Y y F post. Entonces, si esa posición se modificó, o sea, me moví, pues ya quedó registrada. Si no se movió, pues quedó ahí. Y lo otro que se hizo fue para probar y no sirvió. Entonces nos quedamos acá, ¿cierto? Hay otros algoritmos que hacen el cambio, así yo a donde me vaya a mover, no necesariamente sea mejor, ¿sí? Hay otros algoritmos, pero High Climbing en su versión básica es yo solamente me muevo si lo siguiente, la que probé es mejor, ¿sí? Si no, no me muevo, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues tenemos una versión que es igual a la anterior, no hemos cambiado en general nada, perdón, porque no he conectado todavía la máquina. No hemos cambiado en general nada, solamente algunas cosas básicas de visualización del código y pues un tema que nos estaba haciendo falta esta línea, ¿cierto? Bueno. Entonces ya, aquí lo corremos, miércoles, f de x está no definida, me faltó escribir, arreglar alguna f de x, aquí, es f, primero que todo es f de post para no volverla a calcular, y en alguna parte ven un f de x todavía, eso, vamos a ver si fue porque lo corrí en... Aquí, f de post, sí, aquí es, exactamente, f de post, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces ahora sí, ejecutamos y pues ya sale allí y vemos cómo él va bajando en el tiempo, en las iteraciones, su fitness, que el fitness es la última columna, esta es la posición en X, la posición en Y el fitness, y aquí vemos los puntitos en pequeñito que van bajando. No alcanzó a bajar mucho, pero está bajando, ¿de acuerdo? Igual son pocas iteraciones con las que lo estamos corriendo, porque lo que estamos es buscando entender el concepto, no hacer pruebas de calidad. Bueno, teniendo en cuenta este algoritmo, lo voy a salvar antes de que se me pierda, vamos a hacer la versión
n-dimensional o d-dimensional, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de una implementación que tiene solo 2 dimensiones en el problema y su función objetivo, ¿cierto? Entonces, la idea es que queremos convertirlo para d dimensiones, 10, 20, 30, las que sean, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, la definición del problema no puede ser esta, porque está para que reciba 2 valores. Si yo quiero que quede d-dimensional, pues yo no puedo colocar x, y, z, w, no, nos toca utilizar un vector, ¿cierto? Un vector que tenga n dimensiones, ¿cierto? Entonces, me vengo acá y aquí les voy a mostrar ya. Entonces, simplemente recibo un vector que se llama la posición, ¿sí? Pos. Y ese vector va a tener una longitud que, pues, como lo hayan creado, si con 10, con 20 o con 30 dimensiones. Ahora, esta ecuación es la misma ecuación del x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque lo único que está multiplicando es celda por celda el valor y al final suma todo. Entonces es la suma de x sub y al cuadrado, que lo podemos ver acá, es esta misma historia, ¿cierto? Que esto es la función esfera, ¿sí? Ahora, esta función esfera ya está aquí implementada. Denme un vector y yo les digo cuánto es el valor de la función objetivo o el valor de calidad o fitness, como lo querramos llamar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cambiamos acá al algoritmo? Vamos a poner un poquitico más grande. Ahí vemos mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá en el algoritmo? Acá antes se pasaba un star x y un star y. Pues lo mismo, ya no se pasa un star x y y, sino que se pasa un vector de posiciones. Y ese vector de posiciones, pues, se coloca aquí en lo que sería para nosotros la posición inicial, ¿sí? Entonces, lo paso y lo pongo acá. Si quisiera, yo podría seguirlo llamando así star pos y haber trabajado con él, pero lo coloco aquí como pos porque voy a irme moviendo sobre ese punto, ¿cierto? La rata de aprendizaje sigue siendo la misma rata de aprendizaje que definimos como variable y el número de iteraciones siguen siendo el mismo número de iteraciones que yo quiera ejecutar, ¿cierto? Acá, por ejemplo, yo quiero saber cuántas dimensiones tiene ese vector. Entonces, pues calculo el número de dimensiones con la función len y lo meto en la variable d para dimensiones. Calculo en esta posición cuál es el fitness de esa posición, ¿sí? ¿Cuál es el fitness? Pues simplemente llamo a f, ¿cierto? Y le digo f de pos, ¿cierto? Bueno, primer arreglo que podemos hacer aquí, pues es que f no se llama f se llama esfera, ¿sí? Entonces llamémoslo como debería llamarse, en vez de llamarlo f, estamos optimizando esfera. ¿Sí? Entonces, donde vamos a utilizar nuestro problema, ya no vamos a llamar f para que no nos confundamos con f de pos, ya estamos llamando esfera, y en el otro lugar donde llamamos a esfera es aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos allí nuestra función esfera, que es la que estamos optimizando. Entonces, hasta aquí lo único que ha cambiado es las dimensiones. El history es lo mismo, es un vector donde vamos a guardar la historia. Guardamos la posición y guardamos el fitness de esa posición en el espacio multidimensional. Entramos al bucle for. En el bucle for, nosotros aquí generábamos 2 aleatorios, porque eran 2 dimensiones, x y y. Entonces aquí en vez de generar 2 dimensiones, generamos d dimensiones, ¿cierto? Y esas d dimensiones están entre menos learning rate y learning rate. Si learning rate es 0,1, pues será un número aleatorio entre menos 0,1 y 0,1, ¿cierto? Un número aleatorio acá, que es el que se le va a sumar a la posición. Entonces a la posición se la sumo y aquí ya obtengo una siguiente posición. Me moví en el espacio multidimensional, voy a probar aquí en este otro punto y le calculo qué tan bueno es, ¿sí? Si es bueno, pues modifico mi posición actual, ¿cierto? Igual que lo anterior, pero ya no lo hago con x y y, sino con el vector de posiciones. Salvo la historia y retorno la posición que en este caso al final sería la mejor posición que encontré, el mejor fitness que encontré y pues la historia para sacar el diagrama de curvas
de convergencia. Entonces, ahí tenemos nuestro programa de gradiente descendente multidimensional, ¿cierto? Y pues aquí lo vamos a ejecutar. Entonces, la ejecución va a ser, voy a correr el problema de la esfera con 10 dimensiones, ¿sí? Mi rata de aprendizaje, vamos a ponerla un poquito más agresiva para que avance un poco más, porque son de 10 dimensiones, pues ya se hace el problema mucho más grande. Voy a poner las 20 iteraciones que hemos estado manejando. Defino mi semilla. ¿Para qué hacíamos la definición de la semilla? Para que tus datos no se intervengan. ¿Para El qué? generador de números se Pero ¿cuál es el objetivo de eso? cambia la secuencia. Porque es siempre el mismo. No, para fijarla es para que genere exactamente la misma secuencia. O sea, pero el objetivo fundamental es para poder repetir el experimento, ¿cierto? Exactamente. Normalmente cuando, pues no sé, los que han trabajado con los laboratorios de ensayo en la universidad, ellos normalmente calibran los aparatos y después hacen test de repetibilidad, es decir, le meto una muestra de SIDA y tiene que decir SIDA, ¿cierto? Y le muestro una que no, pues me dirá que no. Entonces, es tratar de que realmente yo pueda confiar en que los resultados son los apropiados. Entonces, listo. Ahora, arranco una posición inicial. Esa posición inicial está en este caso, entre menos 10 y 10, que es el rango de variables que yo quiero, digamos, el espacio busca en el que yo quiero hacer el proceso de optimización. En esto que hemos hecho hay un problema que está oculto y que no lo hemos mencionado. Y es que nos están diciendo que busque el resultado entre menos 10 y 10. Pero nosotros acá en ninguna parte hemos controlado que este vector, el POS2, se nos salga de ese vector entre menos 10 y 10. ¿Sí? Porque imagine que esto hubiera arrancado en la posición 10 en todo. Y aquí al hacer números aleatorios, pues así salga un punto 1, pues se salió y dio 10.1. ¿Sí? Eso todavía no lo hemos evaluado. No lo hemos, digamos, verificado o controlado, ¿cierto? Pero para que lo tengamos en cuenta. En esta versión que tenemos ahorita hace falta esto. Llamamos en este caso a nuestro algoritmo de gradiente descendente y finalmente decimos que nos muestre los puntos que obtuvo y que en este caso serían esto. Voy a correrlo otra vez porque hicimos unos cambios y pues aquí vemos en el punto de 10 dimensiones, que son estas 10 dimensiones, que fue el punto inicial, el valor del fitness fue este. Con la primera iteración se hizo un pequeño cambio, y si ustedes se dan cuenta, sí cambió, 5.56, aquí dice 5.72, negativo. Hizo un pequeño cambio, y su función de fitness mejoró. Poquitico, pero mejoró, ¿cierto? Sigue siendo 2.79, pero aquí era 0.38, aquí es 0.3. Y así sucesivamente. Nosotros podemos ver que al final, por ejemplo, llegó a 2.44 arrancando de 2.79. ¿Sí? Ahora, con el vector de historia, pues yo puedo hacer el gráfico de convergencia. O sea, es graficar esto y ya, ¿cierto? Ahora, es claro los conceptos que vimos allí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos o hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Listo. Entonces voy a devolverme aquí a esto. Entonces, esto ya lo hemos visto. Esto también, el tema de que con la derivada yo me voy moviendo. Después vimos acá algunos problemas de este algoritmo del gradiente ascendente que utiliza la derivada, ¿se acuerdan? Algunos problemas que vimos con esto era que se podía quedar atorado aquí en puntos de silla, ¿cierto? El gradiente ascendente que acabamos de hacer sin derivadas, o el high gliding, pues tiene el mismo problema, ¿sí? Porque si yo estoy en una llanura muy grande y caí en un punto, y en ese punto mi learning rate, es decir, mi ajuste es muy pequeñito, pues yo no me voy a salir nunca de esa zona, ¿cierto? Entonces, si la platea es demasiado grande y yo caí en un punto y todo el espacio donde yo estoy como probando
está más pequeño que la platea, pues me queda atrapado ahí y nada que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ese problema todavía persiste. Adicionalmente, al igual que el algoritmo de gradiente ascendente, el high climbing, básicamente están diseñados para encontrar óptimos locales. Es decir, yo parto de un lugar y trato de o ascender o descender, si estoy maximizando o minimizando, pero desde ese punto hasta donde yo pueda llegar. ¿Sí? Pero no me aseguran óptimos globales. Bueno, entonces, esto ya lo vimos. Esto también ya lo vimos. Lo importante de definir el valor de alfa. ¿Recuerdan? Si lo definía muy pequeño, se demoraba muchísimo en el proceso de optimización. Avanzaba muy poquito. Si lo definía muy grande, podía correr el riesgo de quedarme vibrando alrededor del óptimo local. ¿Cierto? Vimos el algoritmo y aquí hay algo que es importantísimo. Este algoritmo de gradiente ascendente en su versión con derivadas es muy utilizado en diferentes algoritmos o modelos de Machine Learning o de Deep Learning, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, Multilayer Perceptron o cualquiera de los modelos de aprendizaje profundo que se están utilizando hoy, redes profundas, normalmente los algoritmos de entrenamiento que se llaman backpropagation o variaciones de backpropagation, ADAN y demás, pues básicamente por debajo tienen el concepto de gradiente descendente o ascendente, ¿sí? Ahora, ¿eso cómo funciona? En el contexto del Machine Learning es un poco diferente a nuestro problema. Nuestro problema es, yo automáticamente voy buscando una mejor solución y ya, yo no tengo dividido una fase de entrenamiento y una fase de evaluación. Aquí, cuando yo hablo de Machine Learning aplicado a ciencia de datos, sí tengo que hacer eso. Yo tengo un conjunto de datos de entrenamiento que tienen, por decir algo, información de todos los clientes de un banco y si esa persona es buen cliente para hacerle un préstamo crediticio o no es un buen cliente, ¿cierto? Entonces, en ese dataset de entrenamiento, yo tomo un algoritmo, en este caso, una red neuronal, y le digo, aprenda de ahí, y después cuando aprenda de ahí, va a producción o va a evaluación, en donde tomo otros datos y miro qué tan bien le fue a eso. Entonces, en ese proceso, si ustedes se dan cuenta, pues yo puedo tener 20 millones de registros, ¿sí? Y normalmente yo podría decir, meta un registro, mire cómo le va a la red neuronal y si le fue bien o mal, actualice los pesos. Es como mover la posición de la red neuronal para que se mueva a esa nueva posición que fue mejor, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Registro por registro, aquí en este punto por punto, si yo encuentro una mejor posición, me muevo, o sea, actualizo los parámetros, ¿sí? Allá, registro por registro, podría decir, actualizo los parámetros. Si cometí un error, actualizo los parámetros. No cometí error, entonces los dejo quietos porque están funcionando bien. Y así sucesivamente, registro por registro. Esa es una historia, una forma de hacerlo. Ese es el que se llama la versión estocástica, ¿cierto? Que es la primera, la versión del gradiente descendente estocástico. Registro por registro estoy actualizando. Esa es la que estamos utilizando nosotros. Cada registro nos actualiza o no nos actualiza nuestro modelo. Y nuestro modelo en este caso es una posición en el espacio de la esfera en donde dice, aquí es mejor, me muevo, actualizo, ¿sí? Ahora, hay otras formas de hacerlo y de hecho en redes neuronales normalmente no se utiliza, bueno, hace muchos años se utilizaba ese esquema, pero hoy no se usa ese esquema. Hoy se utiliza el esquema basado en pequeños batches, en pequeños lotes de información. Entonces tú tienes 20 millones de registros, pero tú dices, no, mi lote son 120 registros. Entonces, evalúa 120 registros y con esos 120 registros define cuál fue su error y hace la actualización del modelo, ¿sí? Entonces, es algo así como que yo, en este caso, pues a nosotros no nos aplica del todo, pero digamos que es como si yo probara con 120 puntos posibles. Imaginen lo siguiente, nosotros estamos haciendo un punto y probamos, estoy aquí, y pruebo y digo, no me voy. Y después, en la otra iteración, pruebo este otro punto y, es mejor, me voy, ¿cierto?
Entonces imagínense que no es así, sino que yo estoy aquí y digo, va a probar 20 de una vez. Entonces estoy aquí y tiro 20 puntos al lado y resulta que ninguno fue bueno, pues me quedo aquí, ¿cierto? Pero tiro 20 puntos al lado y hubo varios que son mejores y escojo el mejor. Entonces es algo similar a eso, ¿cierto? Entonces acá yo tengo un montón de registros, 20 millones, pero cojo 120 y con esos trato de encontrar hacia dónde debo moverme, actualizar el modelo de la red neuronal para encontrar una mejor solución, ¿cierto? Y ese es el que conocemos como el de mini batch. Y el otro es el batch. O sea, el otro es todo digamos, todo lo contrario. Es que esa nunca la utilizamos nosotros en metaheurísticas. No, es que usted va a generar 100 pruebas en total. Entonces usted dice, ya, entonces estoy acá, genero 100 pruebas, encontré una mejor y me voy para allá. No, eso normalmente no se hace. Y de hecho, en general tampoco en minería de datos se utiliza mucho porque es muy costoso. Si usted tiene 20 millones de registros, correr y aplicarle a 20 millones de registros y evaluar cuál es el error para modificar el modelo y después volver a pasar otros 20 millones de registros. Eso es lo que, cuando uno pasa todos los registros completos con los que usted se está entrenando, normalmente eso es lo que se conoce en una época. Y estar haciendo modelos de redes neuronales o de cualquier otro algoritmo que utilicen épocas completas son extremadamente costosos, muy lentos en el proceso de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean cómo el concepto del algoritmo del gradiente descendente no solamente es para metaheurísticas y cómo se puede utilizar. De hecho, hay una versión del high climbing, nuestra versión ya sin derivadas, que utiliza el mismo concepto de mini batch, ¿cierto? Que es no actualizar una por una, sino mandar esas 5, 10, 20 vecinos y escoger el mejor, ¿sí? Eso lo vamos a ver también. Bueno, en general, por ejemplo, en el contexto de aprendizaje de máquina o de deep learning, normalmente el proceso es el mismo. Escoja un modelo y una función. No, el modelo es regresión lineal. ¿Qué función voy a minimizar? La suma del error cuadrado. O bueno, de aquí para allá cada algoritmo o cada modelo tiene su función que se busca optimizar. Para nosotros, ¿cuál es la función que estamos optimizando? La esfera, ¿cierto? En otro problema será Ackley o Rosenbrock o cualquier otra, o una específica, la función, por ejemplo, del problema de la mochila. ¿Cuál es la función y cómo la vamos a optimizar? Entonces, ¿cuáles son los pasos en general? Inicializar los parámetros, computar el gradiente, que eso era lo que nosotros hacíamos, actualizar los parámetros, si los actualizo instancia por instancia o los actualizo por batch o por todo el dataset de entrenamiento, la época, y repito esto, que es lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Calcular un gradiente y con ese gradiente irnos moviendo si los resultados eran mejores o no. O sin gradiente, para nosotros el gradiente es inventado, es una prueba y error y ya, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tienen una lista de problemas que se pueden resumir. Normalmente estos son para problemas de regresión o para problemas de clasificación, algunos de ellos. Esto, por ejemplo, reducir la dimensionalidad. De hecho, Edwin habló de PSA cuando vimos el curso de minería de datos. Y para el tema de clustering, que son problemas típicos de ciencia de datos. ¿Qué tiene de bueno el gradiente ascendente en su versión, digamos en su versión con derivadas? En general es flexible, se puede utilizar para diferentes modelos, ahí listamos varios y con diferentes funciones de optimización. Funciones de optimización que tienen que ser diferenciables, ¿no? Ese es el requisito. En general tiene bajo costo computacional y sirve para manejar grandes volúmenes de datos. La convergencia, pues digamos, se garantiza una convergencia, no a un óptimo local, pero sí al óptimo que esté desde el punto en el que usted partió, dependiendo obviamente, que le pongan suficiente iteración. Y la escalabilidad es que en general puede ser paralelizado fácilmente, ¿cierto? Entonces el algoritmo puede usarse con programación paralela y da mucho mejor, resultados mucho más rápidos. ¿Qué tiene de problemas? Primero, es sensible a la rata de aprendizaje, ya vimos, si es pequeñita se demora mucho, si es más vibra.
pues obviamente se queda siempre atrapado en un óptimo local, ¿cierto? Está diseñado así. Y adicionalmente hay un tema relacionado ya en el tema de ciencia de datos que no aplica mucho en el tema de metaheurística, no aplica, mejor dicho, no aplica en el tema de metaheurísticas, es el sobreajuste. Cuando uno está construyendo modelos de ciencia de datos, uno busca que el modelo sea lo más simple posible y generalizable, es decir, que lo que hace y aprende se aplique a cualquier registro nuevo. Si usted utiliza solamente el modelo del gradiente descendente sin hacer un proceso de como eliminación de columnas o atributos que no sirven, en general los modelos que se obtienen son sobreajustados. Entonces, ya sería un error más que... no, bueno, sí, pero en general hoy ya muchos algoritmos, por ejemplo la regresión lineal, la regresión lógica, bueno, varios de esos algoritmos ya tienen parámetros que uno simplemente, inclusive están por defecto, dice usar regularización y eso está por defecto. Entonces eso lo que hace es que el algoritmo trata de ir aplicando el algoritmo de gradiente descendente y adicionalmente como que ir cancelando variables y mirando cómo afecta eso en el modelo que se está obteniendo, ¿sí? Pero pues igual, si hay un algoritmo o una implementación que uno agarró por ahí y la está usando, pues mire que tenga regularización, siempre que se esté utilizando eso. Y normalmente, en muchos casos, cuando se habla de ciencia de datos, pueden requerir escalado. ¿Qué quiere decir el escalado? Yo tengo un dataset o un problema en ciencia de datos en donde una columna es, por ejemplo, la edad. Y la edad, pues yo tengo edades, la persona mayor tendrá 120 años y eso ya quedan pocos en el mundo. Y la persona más joven será un niño recién nacido, tiene un día de nacido, ¿cierto? Mientras que puedo tener otra columna en donde la columna es los ingresos mensuales, ¿cierto? Entonces puede haber alguien, no sé, gana 100 millones de pesos al mes, ¿cierto? Y hay otro que gana el mínimo, 1.160.000. Cuando yo hago comparaciones entre esas dos columnas, los rangos de las diferencias son muy grandes, ¿cierto? En este la mayor diferencia va a ser de 120 a 0 edad, 120 años a 0 años, pues va a dar lo máximo de diferencia 120. Mientras que aquí estamos hablando de 100 millones a 1.160.000, 1 millón digamos, de 100 millones a millones, el número es 99 millones 99 millones, ¿cierto? Entonces, esa diferencia en rango puede afectar al algoritmo cuando está haciendo el proceso de gradiente descendente, porque en últimas es como que le va a dar una cierta importancia adicional a las columnas que tienen mayor rango, ¿sí? Entonces, pues un cambio en esa columna de mayor rango puede que me dé un mayor fitness o un menor fitness si estoy minimizando, y entonces él va a irse como por allá, y a las otras columnas bailas, ¿sí? Entonces, normalmente el escalado quiere decir, pues esto que está de 0 a 120, vuélvalo de 0 a 1, esto que está de 0 a 100 millones, vuélvalo de 0 a 1, escálelo, ¿cierto? Y déjelo en el mismo rango. Entonces, es importante y normalmente es una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando utiliza algoritmos basados o que por debajo tienen algoritmos de minería de datos o de deep learning que por debajo están usando gradiente ascendente o descendente. Bueno, hay una versión del gradiente ascendente o descendente que, digamos, es una mejora desde el punto de vista de que puedo obtener más rápido los resultados óptimos, llamémoslo así, que es el método de Newton. ¿Qué le agrega el método de Newton? Si ustedes se dan cuenta, es el mismo algoritmo de gradiente ascendente. Una posición inicial que se modifica basado en una rata de aprendizaje, la derivada de la función, pero le agregan la hessiana, la matriz hessiana. Entonces, la inversa de la matriz hessiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Al multiplicar la inversa de la matriz hessiana por la derivada, este valor que está aquí, esta modificación lleva un poco más de información y en últimas la siguiente posición normalmente termina siendo una mejor posición que si lo hubiera hecho solamente con la derivada, ¿cierto? Como que bajo más si estoy hablando de descender o subo más si estoy hablando de ascender, ¿de acuerdo? Eso es lo único que hacen, agregar esto. La matriz hessiana, si ustedes tal vez recuerdan, es esta matriz. Básicamente
Aquí tengo la primera derivada con respecto a cada una de las dimensiones. En este caso estamos hablando de n dimensiones. La derivada parcial con respecto a x1, a x2, a xn. Y después vuelvo y le saco la derivada. Toda la primera fila está con la derivada con respecto a la primera dimensión. Toda la segunda fila está la segunda derivada con respecto a la segunda dimensión. Y así sucesivamente. ¿Cierto? En versión una dimensión, pues es esto. La derivada de la primera derivada y la segunda derivada en una dimensión, ¿cierto? Pero aquí, 2 para arriba es la matriz hessiana. Bueno, ¿qué ventajas tiene este algoritmo? Pues que converge más rápidamente, ¿sí? En general. Y adicionalmente nos da más información. La primera derivada, nosotros decíamos, si la primera derivada es 0, llegamos a un óptimo. Cuando hablábamos del gradiente ascendente, pero podía ser, llegamos a un óptimo o nos quedamos atrapados en un punto de silla, ¿cierto? Realmente tenía como esa ambigüedad. Acá no, acá si mi derivada es 0 y mi segunda derivada es menor que 0, listo, encontramos un mínimo, un máximo. Pero si mi derivada es 0 y mi segunda derivada es mayor que 0, listo, encontramos un mínimo, ¿cierto? Cuando hablo de mi segunda derivada es que todo es menor que 0 y todo es mayor que 0, ¿cierto? Pero si yo encuentro que esto quedó mixto, unas son menor que 0, otras son mayor que 0, pero sí mi primera derivada es 0, pues usted dice que quedé atrapado en un punto de silla, ¿sí? Entonces sí da más información además, ¿cierto? Uno podría decir, me quedé atrapado en un punto de silla, pues brinquemos a la loca para otro lugar y tratemos de empezar por allá, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede? Pues igual que el gradiente ascendente, pues tiene que tener primera derivada, ¿cierto? Pero además tiene que tener la hessiana, tiene que tener segunda derivada, ¿cierto? Entonces, pues eso hace que sea un poquito más complejo de utilizar. Aquí veamos un ejemplo sencillo. Tenemos esta función objetivo que queremos maximizar, minimizar. Y pues para calcularle la hessiana, pues yo primero que todo tengo que hacer, bueno, aquí no estoy hablando de x1, x2, x3, sino de x, y, z. Entonces, recuerden, la primera, x, y, z, x, y, z, x, y, z, ¿cierto? Y después, por filas, la derivada con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Entonces, esta función, su derivada con respecto a x, pues es 2x y más y, ¿sí o no? Con respecto a y, sale, esto es x y esto es z3, ¿cierto? Aquí está. Y con respecto a z, sale, y esta da 3, z2y. Miren, ahí está. Esos son los 3 valores que se repiten porque es las mismas derivadas. Y después tengo que sacarle las derivadas a cada una de ellas con respecto a, en horizontal, con respecto a x, y, z. Entonces, esto me da esta función, ¿cierto? Fíjense que acá todavía nos quedan variables, ¿cierto? No pasa nada porque recuerden que nosotros siempre vamos a evaluar eso es en la posición en la que yo estoy. Entonces, en el espacio, mi solución está en la posición 1, 2, 3. Pues yo reemplazo aquí 1, 2, 3 y me da una matriz numérica, le calculo la inversa, la multiplico por la matriz numérica de su derivada y pues allí le aplico la rata de aprendizaje y me voy moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el método de Newton. Ahora, decíamos al principio que hay 2 conceptos fundamentales, heurísticas y metaheurísticas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre heurísticas y metaheurísticas? Las heurísticas se quedan en mínimos locales, ¿cierto? Las metaheurísticas tienen que hacer alguna vaina para tratar de salir. No es que siempre salgan, ¿cierto? Pero tiene que establecer un método para tratar de salir. Entonces, digamos que uno puede hacer que el método de Newton o el método de gradiente ascendente tengan alguna forma de salir de óptimos locales y ya dejaría de ser una, digamos, una heurística sencilla y pasaría a ser una metaheurística. Miren,
Vamos a ver aquí el algoritmo de Newton-Raphson de Newton con reinicios aleatorios, ¿cierto? Con reinicios, básicamente. Entonces, yo arranco de una posición cualquiera en el espacio, ¿cierto? Y digo, pues usted ahorita es lo mejor, porque no conozco más, ¿no? Entonces, usted es lo mejor. Entonces, tengo dos variables, x y tengo x asterisco. Aquí hay que tener cuidado con estos pseudocódigos que van a encontrar en casi todos los libros. Y es que, a diferencia de la programación, nosotros en programación tenemos que tener en cuenta cuándo es un paso por referencia y cuándo es una copia de un objeto, ¿cierto? Pues nosotros estamos en Python o en lo que programemos hoy, casi que estamos siempre utilizando objetos, a menos de que usted diga, no, yo quiero programar en C o en C++, y allá sí le toca todo a mano. Pero aquí en general, si uno utiliza Python, C#, Java, si usted dice A igual a B, para él, si son valores escalares, él los copia, ¿sí? Entonces es como si fueran dos cosas separadas que tienen el mismo contenido. Pero si son vectores, ¿cierto? Si son vectores y usted dice A igual a B, y usted dice copió, bailas. Es A igual a B apuntando a una zona de memoria donde está el vector y usted no hizo copia, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Acá la expresión es se está haciendo copia. Si usted lo implementó bien o no es su problema, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una copia. Me quedó x como un contenido, que puede ser todo un vector, y x asterisco como otro vector con el mismo contenido, ¿de acuerdo? Aquí hay dos repitas, si ustedes se dan cuenta, miércoles allá nosotros hacíamos uno solo, o un for, ¿cierto? Este de aquí adentro, ¿qué está haciendo? Pues básicamente está haciendo el método de Newton. La derivada y la segunda derivada está hecho solamente para, en este caso, está hecho solamente para una dimensión, ¿cierto? Porque está haciéndolo facilito. Y inclusive preguntando, ¿no? Si es 0, entonces estamos hablando de que posiblemente ya estamos en un óptimo, y si esto es ya llegamos a un óptimo, ¿cierto? Entonces aquí él está como haciendo en este caso, el maximizarnos, va iterativamente, sube, hasta que llega aquí a una información que le dice, ya usted no va a poder subir más, porque ya llegó a un 0, y todo esto es menor que 0, pues pailas, ya no puede subir más, llegó a un óptimo local. Entonces dice, bueno, pregunta, si este valor de la solución que estoy evolucionando, que estoy moviendo, es mayor que la de la que yo arranqué, ¿se acuerda que yo aquí arranqué con una X asterisco? Esa la dejé quieta. Entonces, si es mayor, quiere decir que me muevo para allá. Entonces yo digo, la mejor solución, X asterisco, ahora es allá. Me voy para allá, digo, usted es la mejor solución, ¿sí? Entonces, eso es este ejercicio. Yo arranqué aquí, este era X, y en ese momento, ahí también estaba X asterisco. Empezamos a hacer todo el bucle entre 4 y 6, entre las líneas 4 y 6, y él subió, ¡pim! Llegó allá y ya dijo, ya no puedo subir más. Salió, preguntó en la 7, ¿estoy en una posición más alta? Sí, que usted donde estaba aquí X asterisco. Entonces cambio a X asterisco. Entonces ahora mi X asterisco ahora es acá, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sale y dice, arranque en otro lado, mano. Al azar, arranque en otro lado, y puede que él haya arrancado aquí, ¿cierto? Puede que arranque, entonces viene acá y arrancó aquí otra vez, y él empieza a subir, y llegó al mismo lugar. Al llegar al mismo lugar va a decir, igual, o sea, ¿para qué cambiamos algo si quedamos en el mismo lugar? ¿Cierto? Entonces, genera otro aleatorio a otro lugar. Entonces, digamos que cayó aquí aleatoriamente. Entonces va a empezar en el bucle de aquí a subir. Entonces va a empezar, sube, y llega hasta acá. Cuando llega aquí, se sale, porque ya llegó a su óptimo. Viene y pregunta, ¿yo que estoy aquí soy mejor que el otro? Y dice, uy, sí, mire, el mejor que yo tenía era este. Y ahora estoy aquí. Entonces, cambiemos ahora. Nuestro mejor ahora es aquí. ¿Sí? Y esa es la historia. Básicamente, optimice localmente, explote localmente, llegue hacia el techo más alto que usted pueda llegar allí,
y de ahí para allá, brinque por otro lado, esto guárdelo en alguna parte, ¿no? Porque tiene que guardarlo y no le va a perder, ¿cierto? Para nosotros ese guárdelo en alguna parte la variable x asterisco, que es el xp, ¿cierto? Entonces, guarde eso porque por ahora usted es lo mejor. Brinque por allá a otro lugar, se va a otro lugar, empieza a subir y subió por aquí nada más. Entonces, no, es más alto, bailas, o sea, ¿para qué hago algo así? Subí, pero no subí tanto como antes. Pero me muevo por acá a otro lugar y al moverme en el otro lugar subí mucho más. Ah, no, entonces este que estaba aquí era bueno, pero no es el mejor. Entonces ahora yo soy el mejor y guardo eso. ¿Sí? Y ese concepto que es el de los reinicios aleatorios, pues lo podemos aplicar también al high climbing. ¿Sí? Profe, uno define cuántos reinicios hace, porque en el ejemplo que usted dijo ahorita, el segundo techo era menor que el primero, entonces... Sí, o sea, usted puede decir internamente este bucle, en este caso el bucle está pare hasta que encuentre su óptimo local, ¿cierto? En nuestro caso en high climbing es pare hasta 100 iteraciones o 200 iteraciones porque yo no sé cuándo es mi óptimo local, ¿cierto? Entonces yo diría, mi bucle interno tiene 200 iteraciones, ¿sí? Y mi bucle externo, que es cuántos reinicios aleatorios voy a hacer, pues sería otro valor, ¿no? Yo quiero que sean 20 valores, ¿sí? En últimas, ¿cuántas evaluaciones de la función objetivo estaría haciendo? Si estoy hablando de 100 internos y 20 reinicios, estoy haciendo 2000 evaluaciones de la función objetivo, o sea, llamé 2000 veces a espera mandándole una posición, ¿sí? Entonces, si yo voy a comparar ese algoritmo que hace reinicios con el high climbing tradicional, al high climbing tradicional tendría que ponerle 2000 iteraciones, ¿cierto? Usted hace 2000 y yo hago 2000, pero las hago 100 por dentro y 20 por fuera, para que me den las mismas evaluaciones de la función objetivo. Si yo dijera, ah no, este hace 100 por dentro y 20 por fuera y al gradiente lo vamos a hacer con 100. Pues eso es, como dicen los abuelos, eso es pelea de tigre con burro amarrado, porque el pobre apenas va a hacer 100 evaluaciones y el otro hizo 2000, pues claro que va a ganar. Y uno lo puede observar fácilmente cuando al ejecutarlos, este se demora más, este se demora menos. Ya por raro, ahí pasa algo. Y uno va y mira y claro, tiene los parámetros con menos iteraciones para el otro algoritmo que con el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los algoritmos son muy sencillos, internamente son muy sencillos, son si esto, un para, o sea, son muy sencillos. ¿Qué es el costo? La evaluación de la función objetivo. Cuando yo evalúo estos problemas que son sencillos, pues cuando los corro, el tiempo de una vez me da. Cuando el problema es más complejo, bien complejo, la función objetivo es bien compleja, por ejemplo, la función objetivo significa llamar a un simulador con los parámetros que ejecute el simulador y me entregue unos resultados, pues eso se demora mucho. Si yo tengo desbalanceado la cantidad de evaluaciones de la función objetivo, pues ahí se va a notar así. Usted no tiene que empezar a correr el algoritmo cuando uno ya terminó y el otro ahí parado. No, eso ya es clarísimo que usted la comparación no la está haciendo bien, no la está haciendo justa. Cuando usted compara los algoritmos tiene que darle igualdad de condiciones, ¿cierto? Y eso involucra que, por ejemplo, ay no, yo lo puse a correr en estos dos computadores, físicamente son lo mismo, ¿sí? Mismo procesador, mismo todo igualito, los corre y no, en el computador el algoritmo está malo. Eso es el algoritmo. Y cuando usted da cuenta, no, por alguna razón, al primero usted le bajó el antivirus, le bajó cosas, y al otro no. Entonces el otro sí, cada rato se está activando algo, revisando, no sé qué, y le va a... En últimas, es un experimento en el cual usted no hizo el control a nivel de software y hardware para que realmente los dos algoritmos se puedan comparar en condiciones justas, ¿de acuerdo? Bueno, claro entonces, ¿qué es los reinicios o el concepto de los reinicios? Bueno, acá está la explicación, eso ya lo hicimos. Bueno, ya sabemos cuáles son las principales desventajas de estos métodos. El tema de que en muchos casos en la vida real yo no puedo calcular derivadas, ¿cierto? Por ejemplo, en problemas discretos, el problema es discreto, país. Ya. O sea, no, el problema es la mochila, que es binario, ¿cierto?
Entonces, ¿va o no va un elemento? Eso es una función que no es necesariamente diferenciable. Y más si tiene restricciones. Entonces, ¿cómo hago? Pues más complicado. O se le puede dar la vuelta, ¿no? Volverlo un problema continuo y resolverlo en el problema continuo y después el resultado tratar de llevarlo al problema discreto. Pero en sí, por naturaleza, el problema no es diferenciable. Y en muchos casos las funciones objetivos no están plenamente definidas. En la literatura uno encuentra el problema de coloreo de grafos. Es un problema de optimización, que es un grafo y poner los menos colores posibles al grafo, de tal forma que los nodos que están conectados no compartan el mismo color, ¿sí? Entonces uno dice, es una bobada, ¿cierto? Sí, es una bobada por ahí con tanto número de nodos, si usted la hace a ojo. Pero usted pone ya más nodos y bailas, o sea, ahí ya encontrar el menor número de colores no es tan fácil. Y en la medida en que crecen los nodos, pues se hace un tema básicamente combinatorial de muchísimos. Y esa función objetiva ahí, también problema, no es diferenciable, el problema es discreto y no. Entonces, en la medida en que hay muchos problemas que en la vida real no tienen funciones exactas. Usted mira el de coloreo de grafos y hay una definición formal, así como le gusta a los matemáticos, ¿no? Sumatoria, no sé qué, o sea, bien definido, ¿sí? El problema de timetabling, el problema, bueno, todos los problemas básicos de optimización tienen una definición formal. Entonces yo les digo, sí, entonces haga un algoritmo metaheurístico para que resuma documentos, para que genere resúmenes de un documento. Entonces, no, es que tengo pereza de hacer el resumen de mi artículo. Entonces tengo mi artículo y le digo, sáqueme el resumen, ¿sí? Entonces, de pronto eso ya lo he utilizado. En ChatGPT uno puede decir, tome esto, sáqueme el resumen y él saca un resumen. Pero yo les digo, háganlo como una metaheurística. Que sea un resumen extractivo, es decir, que coja frases exactas del documento y con esas construya el resumen. Entonces usted empieza a decir, ¿y eso qué problema de optimización es? El coloreo de grafos. No va a cuadrar con ninguno, ¿sí? No le va a cuadrar. Entonces usted dice, bueno, entonces ¿qué hagamos? No, pues ¿qué hace una persona cuando...? No, pues yo escojo las frases que como que se repiten más, ¿cierto? O sea, como que están más veces en el documento. Eso podría ser una función objetivo, ¿sí? Escoja las frases que como que se parecen más a las otras frases en todo el documento. Eso se llama la cobertura de la frase, que tanto esa frase se parece a las frases que están ahí. Entonces, bueno, sí, por similitud de términos, entonces la que más se parece a todas las frases tiene más puntaje, y las que menos se parecen, pues tienen menos puntaje, y yo escojo las que más, ¿cierto? Entonces, bueno, pero la longitud del resumen, ¿cuánto es? No, pues póngale ahí 10 frases. Entonces, si usted hace eso, ¿qué pasa? Al final le van a quedar las frases que más se parecen a las demás, pero vas al final a encontrar que muchas frases se parecen entre sí. Las que usted escogió se parecen mucho. Entonces usted dice, no, pues faltó algo, ¿cierto? Entonces usted dice, pues sí, pero yo tengo que escoger que se parezcan mucho a todo el contenido, pero que entre ellas no se parezcan mucho, ¿cierto? Para no redundar, ¿no? Entonces ahí estoy cogiendo conceptos que nosotros manejamos cuando tratamos de hacer un resumen, a tratar de establecer una función aproximada que es la que yo voy a optimizar. Pero miércoles, que usted me diga que usted definió ahí que la sumatoria de la similitud de los cosenos de no sé qué, menos la redundancia que es la sumatoria de no sé qué, que esa es la verdadera función, no se la compra nadie. Es una función aproximada con base en la interpretación que usted hizo del problema, ¿cierto? Y adicionalmente va a ser una función que no es diferenciable y demás. Entonces, por ese contexto es que nosotros realmente en muchos problemas no terminamos utilizando, digamos, el gradiente ascendente, descendente y demás, ¿sí? Porque en la vida real tenemos muchos de esos problemas, ¿sí? Y por otro contexto, que es el tema de, digamos, de tiempo de ejecución. Yo puedo, por ejemplo, tener un problema matemáticamente bien formulado, tener métodos exactos que lo resuelvan, pero cuando yo lo voy a correr con los métodos exactos, el resultado lo pones hoy y tal vez en 3 años sale, ¿sí?
y además necesitas la gran supercomputadora porque las multiplicaciones de las matrices y un montón de cosas es extremadamente grande, entonces no se hace viable. Entonces en ese otro contexto usted dice, pues yo con una metaheurística no le voy a traer la solución real que va a tener dentro de 3 años, que es la óptima, ¿sí? No se la voy a entregar, pero le voy a entregar la decente para que mañana tenga que mostrar algo, ¿sí? Y pueda planear su trabajo en una empresa o en una organización. Entonces, en últimas, las metaheurísticas te aseguran eso, o sea, te doy lo mejor posible en el tiempo que usted me dé y con los recursos que me dé, ¿sí? Entonces, se vuelven una herramienta también en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una taxonomía de las metaheurísticas, no es totalmente exhaustiva. En lo que se llaman basadas en población, en algoritmos evolutivos y demás, ahí hay otros que se llaman ya bioinspirados o que trata de coger todo lo que es bioinspirado, pero ya ni siquiera eso cubre todo porque no hace falta el man que dice, no, yo pensé recocido simulado pensando en cómo se enfría el hierro cuando lo están forjando. Y es por eso bioinspirado, ahí no hay vida, ¿no? Es hierro, o sea, ¿cierto? Entonces es muy complicado. Pero tratamos de colocar aquí como las más importantes. Entonces, están las de estado simple. High climbing es estado simple. ¿Por qué es estado simple? Porque evoluciona una sola solución al tiempo. ¿Sí? Entonces, estoy aquí, pruebo con este y me muevo. Pero sigo siendo yo solo. ¿Cierto? Entonces, es el pobre soldadito que lo tiraron en la ciudad de Popayán y busca el lugar más alto, pero es uno solo. ¿Qué sucede? Hay la otra contraparte, que son los poblacionales. Entonces, no, pues no mande a uno solo, mande un equipo de 100, ¿cierto? Entonces, esos son los poblacionales, cuando la solución ya no se busca uno solito, sino que todos nosotros nos tiraron desde un helicóptero en diferentes partes de la ciudad y caemos y buscamos y el que encuentre la mejor solución, pues la reporta, ¿sí? Entonces, pues ya la solución automáticamente tiene un tema de que ya es metaheurístico. ¿Por qué? Porque no va a quedar atrapado en óptimos locales. Somos 100 que caímos en diferentes lugares, pues cada uno encontrará su mejor resultado y reportamos el mejor de todos. Entonces hicimos 2 tareas fundamentales que son conceptos claves en algoritmos metaheurísticos. La optimización local, o lo que se llama la explotación, ¿cierto? Que eso es lo que hace el high climbing. Yo subo hasta donde puedo y ya. Eso es hacer la explotación de mi entorno local o optimización local. Y cuando yo busco en todo el espacio de búsqueda, así sea, tírelos al azar en diferentes partes y que todos exploten. Eso se llama exploración, porque yo ya estoy mirando en diferentes partes de mi espacio de búsqueda, ¿cierto? Entonces son las 2 tareas fundamentales que uno utiliza. Y hay unos que son un poquito más inteligentes, que son los basados en enjambres. Siguen siendo, nosotros como soldaditos caímos en la ciudad y tal, y vamos cada uno pero nos comunicamos. Ve, ¿dónde está? No, no, mire, no, el profe Maca, que está en la mejor posición, vámonos un poquito hacia allá. ¿Dónde está, profe? No, tal parte. Entonces, ya no solamente mi movimiento es pensando en mi entorno local, sino que es en mi entorno local, pero yéndome donde el profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen, por ejemplo, las aves buscando, cuando van muchas aves buscando comida, que uno las ve que como que se van todas para el mismo lugar, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, puede que se expandan y después como que se van para un lugar y vuelven y se expandan. Yo me enamoré y a la final terminé comprando perros Beagle porque me vi un video de ellos en casa. Cuando hacen casa, los lanzan así en un terreno grandísimo y ellos se dispersan y por el ladrido alguien dice, por aquí hay algo, y todos empiezan como a converger alrededor, ¿cierto? De ese, y por allá como que dicen, me equivoqué, entonces bueno, ¿sí? Y ellos empiezan, y se ve en el video que, de hecho, cometí el error porque yo estaba buscando qué perrito comprar, ¿no? Y me enamoré y mi hija llegó y lo vio, ¡ay, yo quiero ese! Y después fue que empecé a mirar, son intensos, no es que yo, ¡ay, Dios mío, no, Laurita, cambiemos al perrito! No, yo quiero eso. Y ya que ya pasa. Y sí, son intensos.
Bueno, el caso es que tenían ese comportamiento de enjambre. Eso no lo vemos solamente en eso. Los lobos grises, los lobos en general también tienen ese comportamiento de ¿cuál? ¿Los qué? Insectos. Varios insectos. Hay pájaros también que tienen comportamiento de enjambre para búsqueda. Las orcas tienen comportamiento de enjambre. Los delfines. O sea, hay muchísimos animales que tienen ese comportamiento en donde como que nos comunicamos para ir encontrando el lugar donde hay más comida, que generalmente es eso, ¿no? O sea, buscar dónde está la comida. Entonces, esos son como los normales, pero que además comparten cierta información entre los elementos que hacen parte del proceso de búsqueda, ¿de acuerdo? Y bueno, de ahí para allá, realmente, yo les puedo decir que técnicamente uno puede encontrar algoritmos metaheurísticos básicos, por ahí unos 100, ¿sí? O sea, fácilmente, no, uno se puso a mirar los benditos murciélagos y empezó y le tiró ahí lápiz, un algoritmo, el algoritmo del murciélago, y lo encuentra. Otro por ahí se puso a mirar, no, es que las luciérnagas, sí, el algoritmo de la luciérnaga, o sea, porque tienen diferentes cosas. Hasta hay unos algoritmos súper extraños, pero ya basados en la forma de los corales, de no sé qué cosa. Y es porque su esquema de búsqueda tiene algo diferente a lo que hacen nosotros. Pueden ser o no enjambres, pero tienen algo en el proceso de búsqueda que lo hace diferente, ¿cierto? Ahora, estoy diciendo 100, pueden ser más. Pero de cada uno de esos hay 20, 30 variaciones. Es decir, hay uno, por ejemplo, que se llama la búsqueda armónica, que un señor se vaya a ver cómo cantaban los cantantes de jazz en New Orleans. Y dijo, pero este man, ¿cómo hace para improvisar? Y empezó a tirarle lápiz y se hizo un algoritmo que se llama Harmony Search, búsqueda armónica. Y de ese, facilito, hay unos 50 variaciones de ese. De hecho, nosotros tenemos una mezclando modelos evolutivos que aprenden. Entonces, eso hace que se vuelva un poco complicado escoger uno cuál es la que le funciona para el problema de uno, ¿sí? Ese es el gran problema que tenemos. Porque ninguna metaheurística es la mejor para todos los problemas. Ya, en la literatura van a encontrar algo que se llama el problema de nadie almuerza gratis, no free lunch theorem. Ese problema básicamente te dice, tú coges un algoritmo y lo corres en 200 problemas y al final coges otro algoritmo, lo corres en 200 problemas y en general los dos, uno se gana en el uno, el otro se gana en el otro problema y demás, pero al final los dos como que igual, ¿sí? Entonces, casi que eso significa, tienes un problema, busca cuál te sirve, ¿sí? Y eso significa prueba, ¿sí? Trate de mirar en la literatura cuáles son los que están reportando mejores resultados para ese problema y inclínese por allí, pero no necesariamente ese a la final va a ser siempre el mejor, ¿de acuerdo? Igual, los problemas tienen características, yo les decía la vez pasada, el problema de la mochila binaria, uno dice, el problema de la mochila binaria, hago mi algoritmo y tiene que funcionar, y puede que le funcione para unas instancias, ¿cierto? Y yo les decía, no, es que la mochila binaria es de elementos en los cuales más peso, más valor, ¿sí? Y usted su algoritmo lo hizo más o menos y funciona perfecto, ¿cierto? Resulta que hay otro problema en la mochila binaria en donde, no sé, hablemos de joyería y allá tal vez más peso no necesariamente signifique más valor, ¿sí? Inclusive puede ser que una piedra y de plomo, pues eso no vale nada, ¿cierto? Comparado con una piedrita pequeñita de oro. Entonces, miércoles, en ese problema su algoritmo puede que no funcione, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, dentro de los mismos problemas también hay como que caracterización y hay que conocer bien el problema para saber qué aplica. Entonces, miren, en estado simple tenemos el ascenso de colina, que es el básico. Hay un algoritmo muy importante, pero muy importante, que se llama recocido simulado, ¿sí? Ese algoritmo es el que les digo que es basado en recocido simulado, temple simulado,
que es el basado en la forma como se enfrían los metales, ¿sí? Y funciona muy bien, o sea, en general, si a mí me dicen, bueno, hay una pregunta que normalmente se hace es, profe, usted tiene tal problema, X, no lo conozco, ¿usted cómo lo enfrenta? Entonces yo le digo, precocido simulado. O sea, lo primero que hago es eso. Si el problema es un problema en donde la solución es constructiva, o sea, como que tiene pedazos que dependen de lo anterior, entonces tal vez no recocido simulado, sino hay otro algoritmo que se llama GRASS. Yo arranco con uno de esos dos. Ese es para mí mi primer intento. Si no encuentro en la literatura nada, el problema es totalmente diferente, para mí esos son los dos puntos de arranque, o recocido simulado o GRASS, antes de meterme en los poblacionales, ¿sí? O sea, normalmente funciona muy bien, ¿por qué? Porque cuando tú te metes en los poblacionales, ya hay unas operaciones que pueden ser complejas, como por ejemplo, tengo dos soluciones, padre y madre, y tengo que generar un hijo. En los problemas como los que estamos haciendo, continuos, sin problemas, eso es fácil, ¿sí? Pero en la vida real tú tienes una solución de, por ejemplo, el cuadro de los horarios de la Universidad del Cauca, que es una matriz con horarios y salones y no sé qué, y tienes una solución 1 y tienes una solución 2, y ahora vas a generar una solución con base en esas dos soluciones. Miércoles, ¿usted cómo cruza eso? Si los salones son distintos, o sea, las soluciones de los cuadros de horario son totalmente diferentes, porque son padre y madre, o sea, son dos soluciones que no tienen cosas parecidas, o tendrán algunas, pero no todas. Entonces, hacer esos cambios allí implica unas cosas mucho más complejas. Y si usted lo está resolviendo como un problema de optimización simple, de estado simple, usted no tiene padre y madre, usted es la solución. Esa es, ¿cómo se llama? Asexual. Ella está ahí y va a salir un hijo de ella. Entonces usted, no, le modifico esto, puedo hacer esta operación y no me descuadra tanto mi trabajo del horario. Y la solución que sigue puede ser un hijo mejor. Pero ya cuando yo voy a mezclar, entonces por eso lo primero que hago es tratar de resolver el problema con un algoritmo de optimización de estado simple, para después mirar cómo me meto en el tema poblacional, porque pues en general los algoritmos poblacionales dan mejor resultado, pero si tú no conoces bien a qué te vas a enfrentar, pues vas a sufrir allá en poblacional y no vas a tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, ahí no está GRASS, pero es fundamental. Hay otros, la búsqueda tabú, que también es, digamos, básico de la literatura, la búsqueda local iterada, la búsqueda local guiada, la búsqueda de vecindario variable, que son, digamos, los más importantes de esto, junto con GRASS. Y en basados en población, pues están los evolutivos y los basados en enjambres, que como les digo, no son los únicos. En algoritmos evolutivos están estrategias evolutivas, los más conocidos, los algoritmos genéticos. Los de programación genética tal vez no los han conocido mucho. La programación genética es, yo hago como un algoritmo genético, pero en el cual lo que evolucionan son expresiones matemáticas, ¿sí? Entonces al final tú lo que vas a obtener es x cuadrado más y menos 5, o no sé, si ya está hablando de un problema concreto, sería el índice NBDI de cobertura multiplicado por no sé qué cosas menos la radiación más no sé qué cosas. Esta es la mejor opción para una clasificación de una cobertura de tal tipo, ¿sí? Entonces es un programa que evoluciona como expresiones matemáticas o programas, porque inclusive puedes hacer programas. Algoritmos meméticos, que son los genéticos, pero que están basados en el chisme, básicamente, ¿sí? O sea, la forma como ciertas cosas como culturales se transfieren en una población, ¿sí? Básicamente son como algoritmos genéticos que tienen conocimiento del problema y optimización local. Porque un algoritmo genético es una búsqueda a ciegas que no tiene, o sea, es como, vaya probando ahí, mezcla ahí como que los padres, como que estos tienen cosas buenas, mézclelos ahí, eso saldrá algo tal vez bueno. Pero cuando yo ya le meto conocimiento del problema, como que algo que diga por hacia este lado se pueden encontrar mejores soluciones,
y le meto optimización local, pues ya vuelvo es un poco más un algoritmo genético. Evolución diferencial, que ni el autor dice esa vaina cómo se lo inventó, pero lo inventó y funciona muy bien también. Búsqueda QQ, que de eso hay también montones. A mí personalmente, el que me gusta no es de enjambre, porque hay también unos algoritmos QQs, pero que son de enjambres. Este que yo hablo aquí es uno de reproducción parasitaria. ¿Qué es reproducción parasitaria? Eh, hay en un bosque diferentes tipos de pajaritos y entre ellos está el cucú. Y el cucú está echando de gafa a los nidos de otros pájaros y se da cuenta que tal nido puso, entonces él dice, yo le voy a poner a ese para que me cuide el chino. Y entonces va y mete, cuando se van y dejan el nido, le pone el huevo allá. ¿Sí? Y entonces el nido tenía 3 y el otro llega y dice, "Uy, yo no sé, yo pensé que había tenido 3, pero hay 4, pues bueno". Y cría 4. El bendito 4 está programado para nacer antes que los otros 3. Él nace y lo primero que hace es expulsar todos los huevos del nido. O sea, ya viene programado para llegar y ahí con lo poco, ese pobre polluelo feo, así, todo sin plumas, ojos cerrados y todo, pero él lo primero que hace es liberar el espacio y quedar él solo. El papá llega y dice, uy, eran 4, me quedó uno, bueno. Resulta que termina con el tiempo criándolo. Y ustedes vieron las imágenes. El bendito cucú es una vaina así grandota. El papá es una cosita así chiquita y le sigue dando comida. Hasta que se va. Eso es reproducción parasitaria, ¿cierto? Hasta en humanos sucede, ¿no? Hay hombres que van y le dejan el premio y dejan que otro críe. Sí, eso sucede. Eso, por ejemplo, es una estrategia que en la naturaleza alguien hizo un algoritmo y también funciona bastante bien para algunos problemas. En ese escenario, por ejemplo, cuando el ave se da cuenta que, uy, este no es mío, este sí fue más inteligente, este no es mío, y lo saca, el cucú está cerca, poniendo atención, y se da cuenta de eso, él llega al nido y destruye todos los huevos. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué hace eso? Claro, si el papá sabía cómo identificar bueno, la mamá sabía cómo identificar que le metieron un infiltrado, pues los hijos van a saber. Entonces, los matan. ¿Sí? O sea, fíjense cómo es la naturaleza. Duro, pero es así. Bueno, entonces, y aquí está el que les decía, la búsqueda armónica. Algunos de esos los vamos a ver. Obviamente no nos da el tiempo para todo. Y en el tema de enjambres, está PSO, la optimización basada en enjambres de partículas, que funciona muy bien también. El tema de colonias de hormigas, que funciona mucho en problemas de recorridos. Viajero frecuente, BRP, colonias de abejas, enjambres de gatos, enjambres de bacterias, de ballenas, de lobos grises, de bueno, lo que sea. Vamos a tratar de darle importancia a los que, digamos, suenan más en la literatura. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí esto. No sé qué preguntas tienen hasta acá. Profe, ¿sabes qué es como para que tener clara la idea? Digamos, usted decía que pueden aplicar metaheurísticas en programas de regresión y algunos de cluster. Entonces, No, metaheurística no, el gradiente ascendente. ya. Ajá. O sea, pero digamos, si yo tengo un problema de regresión, Ajá. dependiendo, o sea, me voy otra vez con el gradiente, yo observo el gradiente y es una derivada, y si tengo un problema de regresión lineal, obtendré un único número. O sea, si derivo, tengo un único número que acompaña el coeficiente de la ecuación. Pero por cada dimensión tú tienes un único número porque siempre son derivadas parciales. Ya, por cada dimensión. Pero digamos aplicar, o sea, en un problema de regresión yo podría aplicar una metodología. Sí, claro. Pero entonces el concepto de aplicarlo es optimizar. ¿Qué optimiza un problema de regresión? Sí. En este caso, tú normalmente lo que terminas optimizando es el error mínimo cuadrado. ¿Qué es eso? Hagamos acá en Excel un ejemplo.
digamos que usted tiene unos puntos X y Y, entonces vamos a colocar aquí unos aleatorios entre, no sé, menos 10 y 10. Pongámoslo más sencillo, entre 0 y 10. Entonces estos son mis valores, perdón, aquí es punto y coma. Y lo mismo acá. Y vamos a generar estos puntos. Y este va a ser nuestro X, este va a ser nuestro Y. Y yo grafico esto. Insertar. Gráfico recomendado. Digamos que S dispersión. Miércoles, a eso no le puedo sacar una regresión lineal ni a palo, ¿cierto? Entonces, hagamos una cosa. Vamos a decir que esto es igual, y vamos a poner una fórmula, un m, una pendiente de 2 por el valor que está aquí, más un aleatorio pequeñito, como un ruidito ahí pequeño, entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, este es nuestro y entonces nuestro y lo ponemos acá, y pues eso ya a ojo ya es una línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas a decir, bueno, tu algoritmo heurístico tendría un X, bueno, tendría, ¿qué valores tendría? Tu función va a ser Y igual a M por X más B, ¿cierto? Entonces, tu algoritmo metaheurístico tiene que encontrar M y tiene que encontrar B, ¿cierto? Entonces, tu vector solución tendría dos casillas, M y B, y pues obviamente el fitness. Entonces digamos que M fue 1 y B fue 1, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a decir nuestro Y predicho. Si con 1 y 1 sería igual a 1 multiplicado por el X más el B, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces voy aquí a anclar estos valores, este, y anclo este y este, y entonces ya anclados puedo tirar para todos los valores el valor predicho, ¿sí? Vamos a ver si nos quedó bien. F2, ay, no me quedó bien anclado, me faltó aquí, es que anclé el que no era, anclé era este, pesos y pesos, ¿cierto? Y ahora sí tirémoslo y miremos si quedó bien. Sí quedó bien anclado, ¿cierto? Ya quedaron sacándolas. Entonces, listo. Entonces dice uno, bueno, entonces pues miremos a ver cómo le va a ese gráfico. Entonces agreguemos acá, los puntos azules son Y, ¿no? Entonces vamos a agregar acá, línea de tendencia, no, agregar, seleccionar datos. Y voy a agregar una que va a ser el nombre de la serie, la Y predicha. Los X pues son los que están acá, es los mismos X. Y los Y son los que están acá. ¿Sí? Aceptar. Y aceptar. Entonces, listo. Ahora, vamos a dejar estático esto de aquí. Sí, lo voy a dejar estáticos porque no, cada vez que yo mueva algo se me van a descuadrar, ¿cierto? Control C, pegar y valores. Listo, ya quedaron estáticos. Pero este valor sí va a cambiar en la medida que yo cambie los vectores, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí hay un error porque esto debería ser más vertical. La línea que nos está dando es una línea por debajo, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cómo yo digo que esta solución tiene un fitness? Miren, yo puedo hacerlo de la siguiente forma. ¿Cuál es el error de esto menos esto en valor absoluto? Ahí hay un error, ¿cierto? En este caso 1 menos 1 da 0, o sea, ahí no hay error, le pegamos justo a la que era, ¿cierto? El error más típico es el error cuadrado medio. Entonces el error cuadrado es, yo tomo
esto pues, menos esto y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí no hay error, pero acá en todos estos sí hay error. Y al final yo sumo esto. ¿Sí? Ese, vamos a llamarlo el SSI. Tengo una duda con la fórmula, pero digamos que es ese. Entonces esto sería el fitness de esta solución. ¿Qué error cometí? 333. ¿Sí? Ah, ya. Entonces el algoritmo que va a empezar a decir, bueno, modifiquemos esto. Digamos que modifiquemos esto a 1.2. 333, para que no se nos olvide. 1.2. Fin. Oh, mucho mejor. Porque bajamos el error. ¿Cierto? Entonces, no fue bien. Ah, ya. Y fíjense que la línea se va acercando. Entonces digamos, no, pero sumémosle aquí a 1,5. Estamos en 196. 1,5, 196. Oh, no fue bien, ¿cierto? Entonces, modifiquemos a esta a 1,5. ¿Sí? Entonces aquí vamos a llegar a 2,1. Bueno, pongámoslo por acá en 1,9. 1,95. Estamos que llegamos. ¿Sí? El error. Pero resulta que nos pasamos a 2,1. ¿Cierto? Está en 35. 2,1. Malo. No acepte eso. Devolvámonos. Nos devolvemos. ¿Sí? Entonces fíjense que el proceso, y fíjense que ya las líneas se van acercando. Los datos de la línea naranja son y corresponden casi a los datos de la línea azul. ¿Sí? Y les enseñé una metodística de regresión lineal. ¿Sí? Eso es, o sea, el concepto es ese. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Bueno, de hecho los algoritmos de regresión lineal que están en los paquetes, ellos por defecto hasta ciertas dimensiones funcionan muy bien utilizando el gradiente ascendente o descendente, funcionan muy bien. Pero cuando ya tienen muchísimas dimensiones, ellos vienen con otros programas ahí que uno los puede personalizar y básicamente son heurísticas. ¿Sí? Porque ya las multiplicaciones de la matriz, esto a la final se convierte en un problema matricial y esas multiplicaciones y demás te llevan al óptimo local y en un proceso también iterativo, pero cuando ya son muy grandes las dimensiones, normalmente terminan recurriendo a metaheurísticos. ¿Sí? Una pregunta. Señor, Nosotros en XJOS, ¿podríamos hacer con el mismo metodístico para hacer esto? ¿para lo que tú quieres hacer en tu tesis? Sí. Déjemelo masticar. Porque yo creo que bueno, quédese para que sea un poquito más compartido. El tema es que en minería de datos o en ciencia de datos hay un algoritmo que se llama XGBox, que básicamente es un bosque de árboles. Cuando tú tienes un problema, lo primero que normalmente uno usa, lo más básico, es tratar de que tu problema de clasificación se resuelva con un árbol de decisión. Entonces, el problema ahorita que hablamos fue el de ¿qué? El de préstamo de crédito hipotecario. Entonces, él te va a generar un árbol que te dice, si la persona gana tanto y el préstamo es de tanto, no le preste. Eso, por ejemplo, es una rama. Pero ya si la persona gana más de tanto, entonces sí gana. Entonces, si tiene tantos hijos, no le preste. ¿Sí? Pero si tiene menos de tantos hijos, pero la casa es arrendada, pues no le preste. ¿Sí? Porque no le alcanza la plata. Pero si sí tiene, si la casa es propia, entonces, pero no tiene carro, no le preste. Bueno, no sé. Y arma el árbol, ¿cierto? Ese es un árbol de decisión para decir a una persona nueva si tanta plata, no sé qué, y le presta o no le presta. Eso normalmente para problemas complejos no funciona, un solo árbol no funciona. Entonces, el problema de XGBox es construir un conjunto de árboles, varios árboles, con una metodología específica que incrementa la precisión de las respuestas, ¿sí?
y es o sea, en general es muy bueno, hasta las redes neuronales de todo el área de Machine Learning, XGBoost casi que se podría decir que es como el papá de todos, ¿sí? El problema es que es costoso y el otro problema es que es un algoritmo que se llama Costoso en tiempo de ejecución, entrenándolo. Y lo otro, que es el más grave, pues es costoso, le duele al que no tiene plata. Porque si usted tiene plata, pues pone un montón de máquinas y demás. Aunque el algoritmo no es tan paralelizable como uno quisiera. Entonces también eso tiene su problema. Tú puedes tener toda la plata y puedes poner ahí 20 máquinas, pero el algoritmo no es tan paralelizable. Entonces no te va a servir mucho. Pero el problema más grave es que como tú tienes, no sé, 20 árboles, que son poquitos, normalmente son 100, pues entender cómo toma las decisiones es imposible. O sea, un árbol usted lo entiende, si tal cosa, si gana tanto, si tú dices al final, no, eso es fácil, o sea, ¿cómo tomó la decisión? No, pues este man no tiene la plata y los hijos y lo del qué y tal, ¿cierto? Fácil entenderlos, eso es lo que llaman algoritmos de caja de cristal, o sea, son muy fácil de entender, interpretar. Mientras que 20, 100 árboles ahí y fuera de todo la decisión no es que se vaya, ni siquiera la decisión es voto mayoritario, es decir, corro los 100 árboles y 51 dijeron que es buena paga y 49 dijeron que es mala paga y ya tomo la decisión. No, ni siquiera es por voto mayoritario, es un voto ponderado que cuenta las experiencias y demás. Miércoles, entender es un camello. Entonces el trabajo de Mister en la maestría es coger esos 100 árboles y volverlo un solo árbol de decisión que sea interpretable, ¿sí? Ese es el trabajo. Entonces, pues uno podría tratar de hacer un proceso que en este caso estaría como ligado más a programación genética, de construir ese árbol, e irlo podando, irle poniendo, irle colocándole ramas y demás para poder obtener ese resultado. Pero no propiamente una meta heurística clásica, tendría que ser como por el lado de programación genética. Pero hay que mirarlo con lupa, porque creo que hay más información que puede dar una solución directa, pero tendremos que pensarlo, ¿vale? Programación genética. Bueno, ¿preguntas adicionales? ¿No? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a agregarle a este algoritmo el tema de reinicios aleatorios. ¿Sí? O sea, vamos a tener en cuenta que este señor no se quede en óptimos locales. Entonces, primero que todo voy a salvarlo y voy a hacer una copia. Entonces aquí en mi drive. ¿Cuál es? Yo tenía dos. Ah, no, es que este es el anterior. Bueno, el dimensional es este. ¿Sí? Entonces a este le vamos a hacer una copia. Y a este le vamos a decir que se va a llamar primero, esto ya era de la sección 2. Yo arreglo este y se lo mando. Y lo vamos a llamar random restars. Restars. Entonces, ¿cómo hacemos para que este señor funcione con random restars? ¿Qué tenemos que hacer? Técnicamente, esto es lo que hace nuestra optimización local. Partiendo de un lugar, irnos moviendo. Entonces, eso lo vamos a meter un poquitico más. Y vamos a colocar aquí, bueno, este perfor de high climbing sería, que ya no es la versión con... Listo. Y ahora vamos a colocar otro for acá, por reinicios. Y esos reinicios serán ¿qué?
Pues por acá tendrá que venir un parámetro que diga el número de starts, ¿cierto? ¿Sí? Número de restarts. Y este pues ya no se llama gradiente descendente, que de hecho no cambiamos el nombre, sino se llama Higher Climbing Random Restarts. ¿Sí? HCRR. Pues van a demorarme aquí escribiendo. Y esto va a ser in range de el número de reinicios. Y aquí dos puntitos, ¿cierto? Bueno, si lo corremos así, pues vamos a colocar aquí una nueva variable. Entonces esa nueva variable va a ser los reinicios. Y vamos a decirle que haga 5 reinicios nada más, ¿cierto? Y pues esa variable la pasamos por acá. ¿Listo? Si hicimos esto, pues realmente hasta ahí solamente hemos hecho más high climbing a la lata, porque lo único que hice fue poner un bucle para que haga más evaluaciones, ¿cierto? Entonces lo vamos a correr. ¿Dónde? Un error de indentación. No, es que lo que pasa es que, espera, voy a hacer algo, porque sí había visto que hay unas indentaciones súper raras. ¿Sí? Es que igual de todas formas todo esto está corrido, ¿cierto? Ahora sí ya quedó bien, ¿cierto? Y ahora en este for, esto va hacia allá, ¿sí o no? Y este de aquí, creo que está aquí, este está bien. ¿Sí? A ver, realmente yo normalmente no utilizo Colab así tan de venga, usamos Colab. Para hacer cositas sencillas sí, pero en general yo todo lo programo en PyCharm o bueno, Visual Studio Code. Ahí puedo hacer depuración y todo lo demás. Aquí la depuración es print, no, eso es aburrísimo. Bueno, entonces listo, corremos y pues corremos. El nombre de la función es HCRR. Listo, corremos. Y pues ahí salieron muchísimos más registros. Nosotros estamos haciendo aquí el history acá, ¿cierto? Debe haber salido mucho más, ¿no? Número de iteraciones, número de reinicios, 5. Está guardando solamente el número de reinicio. El último de cada reinicio se está guardando. ¿En dónde? Sí, no, es que este está, falta uno, ahora sí. Ahora sí, nos tienen que salir como 100, ¿cierto? Listo. Ahí ya cayó más, pero pues esto básicamente es puro high climbing repetido, ¿cierto? Entonces, ¿a esto qué hay que hacerle? A esto lo único que hay que hacerle es que cuando él termine estas iteraciones, ahora sí vamos a devolvernos un poquito, ¿cierto? O sea, cuando se sale de este for, ¿cierto? Reiniciamos aleatoriamente en alguna parte. Entonces, esto que está aquí, pos y fpos, lo pongo acá, pero ese pos y fpos, si lo cambiamos aleatoriamente, bueno, hagamos el cambio y ahorita miramos. ¿Hacia dónde? Lo metes dentro del ciclo, dentro del ciclo, pero al inicio. O sea, aquí arrancó con los que venían, los que le mandé, ¿cierto?
Arranqué de ahí y hice la optimización. Y después me fui aleatoriamente para otro lugar, ¿cierto? Miremos qué sucede con eso en nuestros resultados. 128 bajó, bajó, bajó y ¡pum! ¿Sí? Y aquí ya no bajó, porque hice un reinicio aleatorio y se fue para un lugar malísimo. Y bajó, 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 bajó. Por acá ya debe haber otro salto, ¿sí? Pero en últimas, ¿qué nos está haciendo falta? No perder lo que ya encontramos como bueno, ¿sí? Porque él puede que busque en otro lugar y se vaya y por allá esté malo. Pero el óptimo, que es el que nosotros vamos a retornar, no se puede perder. Ese no se puede perder, ¿cierto? Entonces nos está haciendo falta eso. Entonces, eso es lo que nosotros aquí hacemos como... No vamos a guardar toda la solución por ahora, solamente vamos a buscar el FBs, que es un número... Lo mejor que he encontrado hasta ahorita es esto, ¿cierto? Ahora, cada vez que yo encuentro un FPOS que sea mejor que lo que es mejor que he encontrado, si FPOS 2 es menor que FBs, ¿cierto? Entonces, pues yo digo, pues ese es el FBs. Tendría que buscar, guardar también, tendría que guardar la posición, ¿no? Pero por ahora solamente voy a guardar eso, ¿cierto? Entonces aquí yo no guardo, bueno, esta no me va a salir bien, estaría FBs. Esta es la última que él encontró, ¿no? Pero tendríamos que guardarla, después la guardamos. Y mostrémosla aquí. Print. Y sería FBs, que es la variable acá, ¿cierto? Esta variable. Entonces, corremos esto. Entonces, ahí vemos que ella bajó, por aquí bajó hasta 12, ¿hasta qué? 61, 266, 261, 300, se volvió a ir, por allá volvió a irse, no sé qué, no importa, está por acá lejos, 324, volvió a bajar, volvió a irse por allá 300, volvió a bajar, pero al final la que mejor encontró fue esta, ¿sí? Y no la encontró acá al final, miren, la encontró por allá en otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ya volvimos. Esto es una estrategia básica de cómo manejar una heurística, volverla una metaheurística. Ahora, ¿es la única? No. ¿Sí? Recocido simulado, ¿qué hacen? Recocido simulado es un high climbing, pero él llega y de vez en cuando dice, ay, aceptemos una malita. De vez en cuando. Eso es lo que hacen. Ahora, la fórmula es rimbombante ahí, que no sé qué, que la ecuación de Boltzmann y unas probabilidades y tal. Pero básicamente lo resumo en eso. Él va y siempre acepta mejor, 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 mejor. Ay, pero es malita, pero aceptémosla, que tal nos lleve por ahí por un lado. Pero una malita que depende del momento en la evolución, que dependiendo del momento de la evolución la acepta o no la acepta. Es decir, al principio, él dice, es bastante mala, pero estoy al principio, aceptémosla, ¿sí? Pero ya cuando va terminándose las iteraciones, le llegó una malita y no, usted ya es muy mala, yo ya no la acepto, ¿cierto? Entonces es algo así, o sea, como que yo voy haciendo más difícil aceptar soluciones malas en la medida que me está acabando el tiempo. Al principio relajado, acepto varias malas, ¿sí? Pero al final ya no.
Al final ya. Entonces, en últimas, el algoritmo lo que hace es que al principio da como exploración, como que en el espacio, y después ya como que ya menos, y hasta que en general, al final, hace como high climbing, explotación. Ya quedamos aquí, ya tocó aquí, ¿sí? Eso fue lo que encontramos. Pero básicamente es otra estrategia y funciona de maravilla, ¿sí? Para muchos problemas. De todas creo que es la estrategia que en general más es citada en la literatura, ¿sí? No es, por ejemplo, esta, fíjense que es brincar varias partes para lugares diferentes, pero como que bueno, o sea, eso es como que a la ciega, ¿sí? El otro trata de entender un poco que hay que hacer exploración, pero después explotación, y allá explotación es todo lo que pueda. Entonces hace que los resultados puedan ser mejores. Y bueno, y hay otras estrategias. Teníamos un problema con este algoritmo todavía, y era que estábamos teniendo la salida de los rangos. Nos estamos saliendo de los rangos, ¿cierto? Y hay otro problema que es fundamental, y es, bueno, y si yo quiero cambiar la esfera por otra función, otra cualquiera, pues me tocaría, no sé, definamos otra función acá. La esfera, por ejemplo, la función paso, ¿cierto? Step. La función paso es esta función, ¿sí? ¿Cómo la programamos? La verdad me da pereza ponerme a buscarla, yo ya la tengo aquí programada. Es esta función. A las celdas les aplico más 0,5, ¿cierto? Las celdas son las posiciones. Le sumo 0,5 y las aplico la función floor, que es la piso, está acá. Ajá, la función piso. Y después la multiplico y la sumo, ¿sí? Entonces me llevo esto, me la traigo para acá, pongo acá, y ahora me toca cuadrar mis tabuladores. ¿Listo? Y aquí no se llaman cells, sino se llaman posts. Control B. New post. New post. Y new post. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Pero ya me toca modificar más. Porque esto está por dentro programado para que funcione con la función esfera. No, qué jartera. Función. ¿Cierto? Yo mando la función, lo que no me toca estar cambiando a vaina. Entonces, función. Entonces aquí ya no uso esto, sino función. Ah, bueno, y aquí ni siquiera tenía que haber hecho esto porque era volver a calcular. Esto era haber hecho esto. Es aquí y es aquí, ¿no? Función. ¿Sí? ¿Aquí no hay más que cambiar o sí? ¿Dónde? No, pero en estas dos, en esta es la que crea la función, aquí es la que... Sí. ¿Dónde hay otra esfera? Abajo en la línea 28. Antes de Acá. ¿Cierto? ¿Listo? Y entonces aquí, pues yo mandaría la función, ¿cierto? Entonces, step. ¿Cómo mando funciones? Directo, ¿cierto? Así, mando la función step, ¿cierto? Entonces, aquí esto ya funciona directo, ¿no? No. Lista de los puntos históricos. ¿Cómo mando esta función? No. F igual a new. ¿Cómo se llama? F igual a... ¿Seguro es esa?
deja ver abajo, que era el mismo. Ah, bueno, dice no type, una comparación, Línea 18. Pero es porque él aquí está tratando de correr la función. A ver, yo normalmente todo esto ya lo tengo programado, inclusive en orientado a objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que tengo es el concepto de la solución, porque es otra cosa que yo quiero mostrarles. Yo normalmente, ¿qué hago? Defino una clase solución y a la clase solución le defino cuáles atributos. La dimensión del vector, el vector de las celdas, que son las posiciones, su fitness y la función objetivo que va a optimizar. ¿Sí? Entonces, el objeto solución es el puntito ese que vamos a poner en el espacio de búsqueda, ¿cierto? Con todos sus valores, es el vector celdas, que también es en ese punto, o sea, su fitness, ¿cierto? Y pues la función que está optimizando, porque si necesita volver a recalcular, pues ahí la paso como parámetro, ¿sí? Entonces, importantísimo, se lo digo porque es que aquí podemos seguir creciendo el que tenemos y cada vez se va a volver más harto de manejar porque no tiene el concepto de objeto. Entonces, el hecho solo de que yo tenga que tener, por un lado, el vector que es la pos y el fitness, ya harto, ¿sí? Ya no, eso es una sola unidad. Yo estoy en tal parte y tengo tanta calidad, punto, ¿sí? Entonces, eso para que lo vayan pensando. Ahorita yo creo que lo vamos a dejar así, mientras voy metiendo el gesto, pero para que, si no saben programación orientada a objetos, refresquen un poquitico. Igual yo les voy a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo, ¿cierto? Para poder ir creciendo. Ahora, en esta solución que es una clase, un tipo de objeto, tengo esos atributos, pero también tengo funciones. Esta función básicamente se llama un constructor de copia. Un constructor de copia es, me van a crear a mí, soy un bebé, pero me dicen, usted tiene que ser un clon de alguien más. ¿Sí? Entonces es para hacer lo que hablábamos de las copias. ¿Sí? Que los vectores sean, no solamente es el vector, sino su fitness y todo lo demás, se copien. Entonces quedan dos objetos separados, cada uno con toda su información y sus espacios y todo, ¿no? Para evitar el problema de esos reemplazos, de que estamos como dos objetos, pero que están al mismo contenido, comparten el mismo contenido, ¿sí? Entonces, este es un constructor de copia y por eso aquí, por ejemplo, yo copio todo el vector. Esto es una función de copia dura. Lo estoy generando una nueva instancia de eso. Las variables escalares, o sea, los enteros, los reales, los sencillitos, por defecto se copian, ¿sí? Por defecto. Pero los objetos grandes, como los vectores, matrices y de ahí para allá, esos normalmente necesitan tener una construcción de copia. Ahora miren, este objeto le dicen inicialícese. Bueno, aquí ya está más complicado porque tengo una versión que tiene dos formas de inicialización. Pero la típica es aleatoria. Inicialícese aleatorio. Entonces, a mí me dicen, no, créese bebé vacío, embrión, ¿sí? Entonces, opción 1 es como una copia de alguien. Opción 2 es, no, aleatorio en el espacio de búsqueda, ¿cierto? Entonces, él sabrá que se tienen que generar ese vector con valores entre menos 10 y 10 o entre menos 100 y 100, dependiendo de la función esfera o de la función step, entre qué y qué la vamos a optimizar. Y ella se crea y se calcula el fitness y se guarda todo en ella misma, porque la solución es la que se encarga de eso, ¿de acuerdo? Y bueno, de ahí para allá hay más, digamos, hay más funciones que se pueden ir agregando, ¿cierto? Además están los algoritmos, el high climbing. Entonces este es el high climbing. Entonces el high climbing cuando se va a correr va a recibir unos parámetros
el número máximo de iteraciones, el bandwidth, o sea, lo que nosotros hemos llamado el learning rate, más o menos cuánto va a ser el ajuste, y así, bueno, todos los parámetros, y después ya está el proceso donde evoluciona, ¿cierto? Que es el proceso iterativo, el que programamos, y demás. Se ve un poquito más confuso, porque yo lo tengo con montones de cosas ahí que le he metido, y, ¿sí? Pero realmente termina siendo igual de simple que el otro, pero más organizado. Entonces, ese lo vamos a hacer la próxima clase, ya, y se lo voy a explicar así en detalle. Pero sí les recomiendo que miren bien qué es una clase, qué son objetos, ¿cierto? Y cómo se relacionan en Python, ¿sí? Porque no es lo mismo que en Java o en C# o en C++, o sea, tienen algunas variaciones. Y en específico, revisen el tema de paso de parámetros por referencia y paso de parámetros por valor, que es lo que les digo, cuando yo hago un objeto igual a otro, y yo digo, ay, ya quedaron dos cosas diferentes. No, terminan siendo las mismas cosas con dos nombres diferentes, el mismo contenido con dos nombres diferentes, cuando son las referencias, dos variables que apuntan realmente a la misma. Entonces, esos conceptos básicos, pues para que lo entendamos más en detalle en la próxima. Terminemos entonces aquí el que estábamos haciendo. Nos falta resolver el tema de la función. La función lo que pasa es que hay que crearla aquí, step, y ya. Y, no, ¿esa sí se pasa así? La función se pasa así. ¿Qué nombre le colocaste, Carlos? Esperen, step. Sí, step. Y lo estoy pasando de último. Yo normalmente la manejo dentro de una clase. Es que como yo lo manejo con clases, yo tengo que crear la clase, crear el objeto, ¿sí? No estoy creándolo como una función directa. La verdad ahorita no me acuerdo bien cómo es que se hace así. Yo le estaba consultando y en los ejemplos aparece así como dices tú. Bueno, estas se las quedo viendo, ¿sí? Dejemos por ahí. Yo les mando esto ya corregido y les digo cuál era el detalle. Y en la próxima ya empezamos a ver este mismo algoritmo, pero ya lo modificamos a clases y objetos. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a poder hacer uso de otro concepto que se llama el polimorfismo. Pero se lo explico, ¿sí? Pues de que conozcamos bien los básicos, el polimorfismo se lo explico muy sencillo acá y podemos ver cómo podemos hacer que el algoritmo nos saque las estadísticas de su ejecución para la esfera, para la step, para la ACLI, para la Rosenbrock, para todas las funciones que yo quiera, ¿sí? Sin tener que hacer mucho rollo, ¿sí? Entonces, pues la idea un poco es repasar lo que vimos hoy y resolver esas tareitas que les dejo de conceptos de orientación a objetos. Clases, objetos en Python, ¿cierto? Y relación. El tema de ¿qué? Paso de parámetros por referencia y por valor, ¿cierto? Específicamente el tema de que no se nos dañen los objetos cuando yo digo A igual a B y B era un objeto, ¿cierto? Que no nos vayan a dañar. Eso es lo más importante, para entender por qué hay que hacer copias fuertes y no. Y pues, preguntas finales, no sé, que tengan.